TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presenta Medios UDEC. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos y bienvenidas a Medios UDEC, a este programa donde convergen los medios de la Corporación Universidad de Concepción. Ustedes ya lo saben, diario y radio La Discusión, Diario Concepción, Radio UDEC, Noticias UDEC y por supuesto nosotros como canal de televisión de la Universidad de Concepción. Este programa, como ustedes ya lo saben, se va a dividir en dos bloques y iniciamos inmediatamente con el primer bloque donde saludamos a Silviano Mariani, editor, bien digo, general de Diario Concepción, y también a nuestro compañero acá, jefe de prensa, Hugo Varela. ¿Cómo estás, Silvano? Muy bien, hola, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias. Aquí estamos otra vez para comentar lo que fue noticia durante la semana y posiblemente también lo que será noticia en los próximos días. Por supuesto, una semana bien noticiosa y bien lo sabrás tú. Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Connie, ¿cómo estás? Saludarte a ti, a los televidentes y por supuesto a Silvano Mariani. Harto tiempo que no nos vemos. Silvano, ¿cómo estás? Sí, estaba de menos las interacciones en pantalla, Hugo. Ahí tenemos acá la oportunidad en Medios UDEC en este día viernes, pero recordemos también a la retransmisión los días sábados, no solamente por las pantallas de TVU, sino también por Radio La Discusión y por Radio UDEC. Así que saludamos también a quienes nos están oyendo durante esta jornada. Y Hugo, todo lo que se ha generado esta última semana respecto al voto obligatorio, nosotros lo estuvimos comentando en diversas oportunidades, la baja participación que ocurrió en las elecciones del domingo pasado, bajas participación históricas, poco más de un 13% acá en la región del Biobío, sobre el 19% a nivel nacional. ¿Tendrá que ver la pandemia? ¿Tendrá que ver el descontento, evidentemente, por la clase política? ¿O esto fue una mezcla de cosas? No, yo creo que lo último es lo que tú señalas, una mezcla de cosas, torpeza, errores, circunstancias, en fin, un montón de cuestiones que han derivado finalmente a que ya está más o menos claro, digamos, que se reponga el voto obligatorio. Tú, bueno, hiciste un buen resumen. Más o menos, así siendo generoso, el 20% del padrón electoral en Chile votó a nivel promedio, algo más del 19%, ya siendo generoso, 20%. La situación en la región del Biobío más dramática, sí. Votó no sé, 14%, siendo generoso, del padrón electoral. Podríamos decir también que 8 de cada 10 chilenos no participaron de este proceso electoral. 8 de cada 10 chilenos. Eso grafica, creo yo, la gravedad de la situación. A mí me tocó ejercer como vocal de mesa, ustedes lo saben muy bien, y en la mesa donde estaba yo, para un universo de 230, 240 personas, votaron algo más de 30 personas. Resulta francamente increíble que una elección que se supone cuyos resultados afectan directamente el desarrollo. Esto no estamos eligiendo, no sé, un senador que va a trabajar lejos, no, vamos a elegir una persona que va a dirigir los destinos de la región del Biobío, y eso finalmente nos encantó. No sé si los candidatos nos encantaron con sus propuestas, no sé si la gente está absolutamente decepcionada. Yo leía, por supuesto, algunos comentarios en redes sociales que dan cuenta de que eran más o menos lo mismo, cuando en realidad los que hemos leído las campañas, qué sé yo, y los que hemos conversado con los candidatos nos damos cuenta de que sí habían diferencias importantes, pero la gente cree que es lo mismo, políticos lo mismo, más de siempre. Entonces, ahí hubo una situación de desencanto de la política. Y eso ha derivado finalmente en que se reponga. Esto fue aprobado el día, me parece, martes 15 de junio, sí, martes 15. Se aprobó por 105 votos a favor, 33 en contra, esta reforma constitucional, porque más encima estamos reformando la Constitución a puertas de construir una nueva Constitución, una cosa muy curiosa, para que vuelva el voto obligatorio. Seguramente así va a ser. Yo no sé si va a estar para noviembre o no esto, cuando vengan las presidenciales, pero definitivamente el voto obligatorio va a volver.
Claro, Silvanio, es complejo lo que ha ocurrido en esta oportunidad, sobre todo cuando nosotros lo hemos mencionado, la importancia que tenían estas elecciones, porque vienen también a descentralizar todo lo que ocurre a nivel nacional. Sabemos que es complejo lo que pasa en la región metropolitana, dependemos directamente de ellos, y ahora teníamos esta oportunidad también de elegir gobernador o gobernadora. En esta oportunidad elegimos a gobernador regional acá en el Biobío, y aún así la ciudadanía no quiso participar. Así es, y esa participación ha decaído desde el plebiscito que tuvimos un poco más de un 50% del padrón electoral. La elección siguiente fue un poquito más de 40%, y la última de domingo, bien comentó Hugo, fue como máximo 14%, un 13, algo. Claro. Es decir, hay una caída meteórica de la participación de la ciudadanía en el proceso electoral. Habría que buscar razones. Se han levantado muchísimas voces al respecto de por qué pasa eso, quizá por desconocimiento de lo que significa tener un gobernador o gobernadora, quizá por la pandemia, quizá por desmotivación. En fin, podríamos buscar un listado, daría para llenar una planilla Excel de posibles razones. Pero el hecho es que eso despertó con más fuerza los argumentos en pro de restituir el voto obligatorio. Y es muy probable que eso ocurra en 2021, dado que fue aprobado con un margen amplio de votos necesarios, fue para el Senado, y la propuesta, y así lo dijo la senadora Diasna Proboste, la idea es que eso esté implementado para las elecciones de noviembre. Es decir, cuando vamos a votar para senadores, diputados, CORE y también la presidencia de la República. Eso marcaría este 2021 en el calendario como un año muy especial, de cambios, recambios, renovaciones, tanto en los cuadros políticos como también en el propio sistema político. Recordemos que elegimos a convencionales por la primera vez en la historia, que elegimos con voto directo a los gobernadores y gobernadoras, por primera vez en la historia. Elegimos representantes municipales. Vamos a elegir al final del año diputados, senadores, CORE y presidencia de la República. Bueno, nos faltará elegir el conserje del edificio, porque todo lo demás, en 2021, hemos cambiado algunos nombres, hemos renovado la política. Y más aún, de ser aprobado finalmente el proyecto, también se cambiaría parte del sistema electoral con la restitución del voto obligatorio. Y ojalá, es mi opinión, me gustaría escuchar a Hugo también, es mi opinión, ojalá que ese proyecto incluya iniciativas de motivación, instrumentos o medidas para fomentar el voto y no apenas una obligación que la autoridad decida y como cabro chico se obligue a los chilenos y chilenas a votar de forma compulsoria, sino que más bien tengamos ahí alguna herramienta, instrumentos, medidas para motivar, para explicar, que sea pedagógico, de entender por qué es necesario participar de ese proceso electoral. Yo lo he dicho, me parece que en algunas editoriales en el canal, el camino del voto obligatorio es evidentemente el camino más fácil. Es el más fácil. Pero ¿qué va a pasar en la práctica? Si no hay ninguna cosa anexa, si no hay algo de educación cívica, si no hay algo que nos obligue, que enseñe a la población la importancia de este tema, lo que va a pasar es que, claro, va a votar mucha más gente, no sé cuánto más, porque hay que ver también que si no hay penas o sanciones para quienes no votan, podría estar así. Si alguien no vota, no pasa nada. Entonces hay que ver si hay sanciones o no. Pero claro, no vi nada en el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados que incentivara, que hiciera entender a la gente. No vi nada, por ejemplo, sobre la posibilidad, Silvanio, Connie, de el voto electrónico, por ejemplo. ¿Te acuerdas que
el proyecto consideraba inicialmente no hacer obligatorio el voto para las personas mayores de 75, ni para las personas que tenían algún problema de discapacidad. movilidad. Bueno, eso finalmente no pasó. Ahora es obligatorio para todos, salvo para los extranjeros. Para ellos se vuelve voluntario y también es voluntaria, son voluntarias hasta ahora, por lo menos, las elecciones primarias. Pero el resto todo es obligatorio. Entonces, me gustaría que diéramos un paso en avanzar en nuestro sistema electoral. Por ejemplo, facilitando el voto de las personas que tienen una discapacidad, como voto electrónico, las que estén en los hospitales, voto electrónico, los mayores de edad que no puedan salir de sus casas porque no sé, cualquier cosa, con un computador podrían votar. Eso incentiva, ayuda de manera paralela, digamos, a una cuestión que tiene que entrar por los colegios. Y Hugo, disculpa, tiene que entrar por los colegios. ¿Y por qué no se realizará esto? ¿Desconfianza, inseguridad? Sabemos que se genera también un poquito de dudas respecto a todo lo que pasa con lo virtual. Lo hemos visto en medio de esta pandemia, que tuvimos que avanzar una cantidad de años en un tiempo demasiado corto. ¿Nos faltará la tecnología? ¿Nos faltará la voluntad? No, yo no creo que nos falta la tecnología. Yo creo que hay temor. Yo creo que hay temor. Fíjate que incluso algunos candidatos, o sea, como algunos candidatos, voy a decirlo, el candidato del Partido Comunista está diciendo que no está seguro si este es el momento para imponer el voto obligatorio. No sé qué cuenta está sacando. No sé qué cuenta está sacando para decir que no es hora del voto obligatorio. ¿Qué cuenta está sacando? Entonces, yo creo que no se hace por temor. Yo creo que existe la capacidad. Los gringos tienen un sistema donde votan incluso por, Silvano lo sabe bien, por correo. Votan por correo. Sí. ¿Cómo nosotros no vamos a tener un sistema que permita votar de manera electrónica? A lo mejor no toda la población, pero sí al menos el porcentaje de gente que está discapacitada y no puede ir para facilitarle el voto, o para los adultos mayores que están en hospitales, ponte todo. Pero de eso no hay nada, de eso absolutamente no hay nada. Yo creo que hay temor. Yo creo que hay temor, hay incertidumbre. Seguramente deben mirar las últimas elecciones de voto obligatorio, cómo votaba la gente, y deben sacar algunos cálculos de cómo podría volver a votar la gente ahora, pero con el factor del estallido social metido entre medio, que es una cuestión que nadie puede determinar, digamos. Claro, Silvanio, yo mencionaba, quizás nos falta la tecnología respecto también a lo que ocurrió con algunos colapsos de sitios web. De hecho, mucho para el proceso de retiro del 10%, lo que ocurría con el ingreso familiar de emergencia, pero con tiempo todo esto se puede prever, se puede ir armando algo más sólido. Así es, no creo que sea un tema de tecnología, porque el sistema electoral, la votación en forma electrónica, no depende necesariamente, por ejemplo, de Internet. Son sistemas paralelos. Hay ejemplos en el mundo, hay países vecinos de América Latina que tienen un sistema electoral electrónico que es muy sencillo, una pantalla y se aprieta un botón y listo. No es caro tampoco, no es un argumento de falta de tecnología. No creo que sea el argumento tampoco de recursos, sino más bien de cultura. O, como dice Hugo, quizás, bueno, se hacen cálculos políticos y se evalúa si es el momento más adecuado o no para implementar el sistema. Y que además hay otro proyecto que va en paralelo del Congreso Nacional, además de restituir el voto obligatorio. Ese proyecto amplía la posibilidad de votación de chilenos y chilenas que viven en el extranjero. Hoy, los que viven en el extranjero y que están inscritos pueden votar para las primarias presidenciales, para las presidenciales y para el plebiscito. Pero no pueden votar hoy para las parlamentarias, que vamos a tener a la vista de la esquina en un par de meses más. Y ese proyecto, que también está tramitando en el Congreso, amplía de tal forma que cerca de 60.000 chilenos y chilenas que están en el extranjero viviendo hoy y que están inscritos, estos 60.000 podrían votar ahora en noviembre para las parlamentarias y para la presidencia de la República. Es un año de cambios, insisto, y que va a quedar marcado en el calendario por todo ese proceso de renovación de nombres, de caras, de rostros y también el propio sistema político chileno.
Vamos a estar ahí atentos, por supuesto, a todo lo que vaya a ocurrir en la Cámara Alta, pero Hugo, otra de las noticias que generó, y como ha sido la tónica en el último tiempo, gran polémica, es este plan que presentó el Colegio Médico bajo el título COVID-0, la nueva estrategia del gremio que incluye 3 ejes como Plan Vivos Nos Necesitamos, Unidos para Eliminar el Virus y un cortocircuito epidémico, que ha sido alabado y criticado por muchos, también desde el Ministerio de Salud, todo lo que se ha generado en los últimos días respecto a esta temática. Sí, este es como el típico ejemplo de una institución como el Colegio Médico que siempre se mostró, digamos, como fiscalizadora al establishment y al Ministerio de Salud. Eran como la contraparte obvia y natural, digamos, con Isquia Siches a la cabeza, y de paladines de la justicia buscando mejorar la salud de los chilenos, se convierten de pronto en una institución cuestionada. ¿Cuestionada por quién, digamos? Por las pymes, cuestionada por el colegio de profesores, cuestionada por la CPC, bueno, un montón de otras instituciones. ¿Por qué? Básicamente porque el plan presentado por el Colegio Médico, no lo vamos a detallar aquí porque ya está súper sabido, en algunos sentidos es mucho más estricto incluso que el propio plan paso a paso. Por ejemplo, cuando habla del cortocircuito, claro, si bien es cierto, las cuarentenas no se vuelven indefinidas o por 3 semanas, pero mucho más estrictas. El cortocircuito implica, no me acuerdo cuál era el concepto que utilizaban en algún minuto para Santiago, como adormecer la ciudad, Silvania, a lo mejor tú te acuerdas, pero era un concepto que se utilizaba para decir que la ciudad quedaba en una especie de paréntesis. Pausar todo. Sí, pausar todo. El cortocircuito es eso, digamos. Los temas de los trabajos esenciales disminuyen al mínimo, hablaban casi de suministros básicos y algo más, digamos, incluso el transporte público lo limitaban de manera importante. Entonces, claro. Yo creo que hay cosas súper rescatables. Sí, el plan de movilidad, evidentemente, fuera también. Sí, lo sacaban. El pase, el pase de movilidad echaban pie atrás con ese tema. Yo creo que hay unas cosas súper rescatables que nosotros aquí en Medios UDEC hemos dicho en varias oportunidades. Silvania seguramente va a coincidir conmigo con el tema de la territorialidad. Con esta famosa, con decretar, utilizar el formato de las comunas, la división administrativa de las comunas como las cuarentenas. Porque tenemos también aquí, en Santiago pasa mucho más, pero aquí en Concepción, porque la gente entienda, Concepción, Talcahuano, Hualpén, es como una gran ciudad. Entonces es difícil establecer, por ejemplo, los límites entre Hualpén y Talcahuano. Entonces cuando Hualpén está en cuarentena y Talcahuano no, entonces una calle marcaba la diferencia entre una cuarentena y no. Tú pasabas al frente de la calle y no estabas en cuarentena. Claro. Pero entendemos que el tema territorial, entonces el Colegio Médico hace referencia a ese tema, me parece que hay algo súper rescatable. Hay otras cosas más políticas, creo yo, como el tema de cambiar la gobernanza, en el fondo sacar de la ecuación de quienes resuelven o toman las decisiones en materia de cuarentena o qué sé yo, en esa materia a la presidencia de la República, por ejemplo. Que esto sea solo una cuestión de comité de expertos, que es una decisión, que es una idea un poco más política. En fin, yo creo que hay cosas súper rescatables. No sé si finalmente algo de esto cuaje. Sé que hubo una reunión el ministro de Salud llamó una reunión a los expertos, al Colegio Médico y también a los gremios, como seguramente para tratar de que alguien le haga el contrapeso al Colegio Médico en esa reunión. Claro, Silvanio, es complejo también ya más de un año de la pandemia todo lo que está ocurriendo. Sabemos que las cifras no son tan alentadoras, lo que ha pasado con el proceso de vacunación sí ha sido celebrado en cierta medida, aún falta bastante camino por recorrer respecto a eso, pero claro, la paralización económica también influye, insisto, ya a 14 meses de la pandemia. Así es, y por lo mismo diferentes gremios vinculados al comercio, también algún gremio por ahí vinculado a la industria, rechazó de plano esa propuesta del Colegio Médico. La multigremial, que agrupa organizaciones de comercio, de productos y servicios, dijo, cifra de ellos, que de implementarse el plan del Colegio Médico, 300.000 pymes en Chile cerrarían de forma definitiva. Hubo un gran rechazo de parte de muchos sectores, no solo de parte del gobierno, pero yo creo
mi opinión muy personal, es que hay que tomar el proyecto del colegio médico, o la propuesta más bien, con respeto y evaluar en forma criteriosa, porque si bien hay medidas muy estrictas y que afectan directamente a muchos sectores y sociales y en materia económica, es cierto que decretar cuarentena en forma territorial, decisiones por comunas, no ha frenado el avance de la pandemia. Es un hecho, eso es demostrable. Bueno, tenemos las vacunas que sí han demostrado ser efectivas, pero las cuarentenas es de relativa y dudosa eficiencia. Por lo tanto, lo que el Colegio Médico propone, lo mencionó recién, es una burbuja en algunos casos, tanto para entrar como para salir, restricciones totales, chao, plan de movilidad, etc. Y la comuna que logra contener los contagios, que logra moderar la curva, como se dice, bueno, esa comuna se convertiría en la burbuja territorial, con restricciones para entrar y salir, de modo a evitar contagios. Son medidas bastante severas, draconianas, ¿cierto? Pero bajo el punto de vista de especialistas, desde el Colegio Médico, sería la única forma de contener en forma efectiva la pandemia. Hoy lo que se hace es gestionar, pero no controlar, y no se aplanó la curva. Entonces, yo creo que merece atención la propuesta del Colegio Médico, y más aún, bienvenidos sean las propuestas en el sentido de aportar y de tratar de controlar esa pandemia y poner fin, de una vez por todas, en una situación que es lamentable para muchas familias, para muchos negocios, para emprendedores, para empresas y un largo etcétera. Claro. En algún momento tendremos que cambiar eso. Eso es lo que se espera, evidentemente, ya a 14 meses de iniciar la pandemia. La fatiga pandémica es terrible, no solamente en lo económico, también es lo que pasa en la salud mental y evidentemente todo lo que tiene que ver con lo sanitario. Cambiando de tema, Silvanio, nos volvemos un poquito más a lo local, a menos de un mes de que Rodrigo Díaz, gobernador electo acá en la región del Biobío, asuma como tal. Se han generado polémicas y uno creería que quizás por otras temáticas, y no, tiene que ver con una infraestructura, con un edificio que para muchos le genera hasta un poquito de que sea absurda esta pelea, pero sabemos desde la otra vereda que es súper importante. Así es. Bueno, Rodrigo Díaz, gobernador electo, se va a enfrentar y conoce el sistema, se enfrenta a un sistema extremadamente centralizado. Tan centralizado que no sabemos todavía a ciencia cierta cuántos recursos va a disponer para la propia gobernación. Sabemos un monto general para todas las regiones, pero no cuánto va a disponer. Como gobernación, sabemos que tendrá la responsabilidad de administrar el FNDR, que será el presidente del COE, que va a estar en el edificio con el delegado presidencial, cohabitación, que es una decisión centralizada también en recursos, en disposiciones de las instalaciones físicas, etcétera, etcétera y etcétera. Rodrigo Díaz fue el segundo candidato más votado para las gobernaciones. En primer lugar fue Antofagasta, ¿se recuerda, Hugo? En segundo lugar, Rodrigo Díaz con más de un 71% de los votos. Y la postura, la impronta de Rodrigo Díaz ha sido hacer frente al centralismo, que además nos trae otra novedad muy interesante llamada gestor territorial. Gestor territorial es una figura política y un cargo que no estaba previsto en la ley de fortalecimiento de las regiones, tampoco está prevista en la denominada ley corta, que todavía no fue aprobada. Sin embargo, esta semana nos enteramos del gestor territorial, que no es nada más que un cambio de nombre, por decirlo así, al actual gobernador provincial. Seguirá
según lo que hemos escuchado de autoridades, haciendo una suerte de coordinación entre los servicios, actuando coordinadamente con el delegado presidencial. Es decir, tenemos muchas sorpresas a ese respecto, no solo en el tema del edificio, de la ocupación, instalación física, que además, no voy a dejar la oportunidad de mencionar que para colocar los letreros donde estará instalado el delegado presidencial, se va a gastar para la región del Biobío 9 millones de pesos. Multipliquemos los 9 millones por 16 regiones. Son más de 130 millones de pesos solo para colocar una nueva marca. Entonces, todas esas decisiones tomadas en alguna oficina 500 kilómetros lejos de nuestra capital regional. Ese es el panorama que se enfrenta Rodrigo Díaz y la cohabitación, me temo que va a ser su menor preocupación en un breve periodo. Faltan menos de un mes realmente, Connie, para que asuma. Claro, Hugo, y desde un par de horas de elegido Rodrigo Díaz se ha generado cierta polémica debido a esta temática, debido a lo que ocurre con el edificio del gobierno regional. Nos hemos enterado ahí, claro, que es del Servio, que es construido el edificio con platas desde el gobierno regional. Insisto, menos de un mes. ¿Nos debemos preocupar realmente de eso o preocuparnos lo que mencionaba Silvanio? ¿Qué pasa también con los dineros? ¿Qué pasa con...? Todavía no sabemos quién va a ser el delegado presidencial. Demasiadas incertezas en este mundo pandémico, Hugo, que necesitamos certeza, por supuesto, sobre todo a tan poco tiempo. Lo que pasa es que esto partió mal, digamos. Acuérdate que esta última hora no se iba a efectuar la elección de gobernador. No. El establishment, las autoridades de nivel central no querían de frentón que se hiciera para esta oportunidad, digamos, la elección de gobernador. Entonces ya todo eso está atrasado. Como dice Silvanio, hora tras hora nos vamos dando cuenta de novedades como este gestor territorial que yo no sé de dónde lo sacaron. Nosotros entendíamos y siempre se nos dijo que la figura del gobernador provincial desaparecía, pero aparentemente va a quedarse. Yo creo que el tema esto es evidentemente un gallito, es un gallito. ¿Quién tiene más poder aquí en la región del Biobío? ¿Quién manda? ¿Y quién va a ganar? Yo no sé, fíjate que se presentó un documento a Contraloría, para que Contraloría verificara si hay ilegalidades desde el punto de vista administrativo. Claro. Porque Rodrigo Díaz ya lo dijo, digamos, aquí no hay solo un tema político, que lo es, que es una señal política, por supuesto. El edificio dice gobierno regional y ahora le van a colocar ahí con letrita más chica, capaz que sean letras más grandes, que quieran que sea letra más grande para que delegado, no sé. Entonces, pero sí hay problemas administrativos, como el tema de los pagos, por ejemplo. Como bien dijo Rodrigo en algún minuto, un servicio público no le puede pagar el agua a otro servicio público, eso es malversación de caudales públicos. Entonces hay todo un tema muy complejo. Creo que la habitabilidad del edificio también es bien compleja, no hay suficiente espacio, pero indudablemente esto partió mal. Y esperemos estamos que mejore. Improvisando sobre la marcha, lamentablemente. Sí, esperemos que mejore por el bien de la región, evidentemente. Silvanio Mariani, editor general de Diario Concepción, agradecerte tu tiempo, por supuesto, y estamos en contacto. Muchísimas gracias Connie, gracias Hugo. Aquí estamos siempre que sea necesario. Un abrazo a todos. Buen fin de semana. Hugo Alfredo, un gusto, tú lo sabes, como siempre. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias, Connie. Silvanio, un abrazo a la distancia. Hace rato que no nos veíamos en este espacio. Mis participaciones electorales me han impedido compartir contigo, pero aquí estamos de vuelta. Ahí está, terminamos Chao. este primer bloque de Medios UDEC, analizando, por supuesto, todo lo que tiene que ver en esta semana tan noticiosa que recién pasa. Nosotros nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos.
vamos a conversar, me voy allá a comenzar. Larga fila en el servicio de puesto interno. La idea es poder, evidentemente, explicarle a la ciudadanía. TVU Noticias, informando a la región del Biobío. A cualquier hora y en cualquier dispositivo, las noticias de la región del Biobío, tvu.cl, el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Los temas destacados del día, el trabajo en terreno del departamento de prensa y todos los programas que emitimos en TVU. También tendrá acceso directo a todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Te invitamos a visitar tvu.cl y enterarte de las noticias de tu región. tvu.cl, el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Ya estamos de regreso acá en Medios UDEC. En este segundo bloque saludamos a Joaquín Urrutia, periodista de Radio Universidad de Concepción. Joaquín, ¿cómo estás? Hola Constanza, buenas noches a quienes nos están viendo y también a quienes van a escuchar Medios UDEC por la radio de la Universidad de Concepción. Por supuesto, acá la convergencia de los medios UDEC, súper importante ahí recalcar y saludar a quienes nos están viendo y nos están escuchando. Y saludamos también a Roberto Fernández, editor de Economía de La Discusión. ¿Cómo estás, Roberto? Mucho gusto. Muchas gracias, Constanza. Muy bien. En Chillán trabajando, muy contento de estar con Gladys y con Joaquín y poder tratar estos temas tan importantes, especialmente para la región de Ñuble, que es principalmente agrícola. Claro. Roberto, primera vez me comentaban por interno que estás en Medios UDEC. Sí, y feliz de estar y de poder ser parte de esta integración de medios de la universidad. Súper importante. Ahí Joaquín me comentaban también por interno segunda vez, así que ya conoce un poquito la dinámica respecto a cómo se va desarrollando este segundo bloque. Roberto, tú lo mencionabas, se nos está esperando Gladys Vidal, directora del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y Minería de acá en la Universidad de Concepción. Gladys, ¿cómo estás? Mucho gusto. Un saludo a todos, qué bueno estar aquí con todos ustedes y bueno, me imagino que vamos a hablar del agua, así que un tema muy importante en estos días, ¿no? Un saludo. Claro, por supuesto, porque Joaquín, hace un par de días se realizó este conversatorio organizado por la Facultad de Ingeniería Agrícola acá en la Universidad de Concepción, donde teníamos las 5 miradas de los constituyentes, de los convencionales constituyentes de la región de Ñuble, y evidentemente el agua es una temática fundamental que desde octubre del 2019 la ciudadanía lo ha expresado. Sí, efectivamente, el conversatorio que organizó la Facultad de Ingeniería Agrícola de la universidad tuvo la ventaja, la posibilidad de reunir en un mismo espacio a los 5 constituyentes de la región de Ñuble, que pudieron intercambiar visiones sobre este tema, que claro, se prevé que va a ser uno de los debates más interesantes en el tema de la nueva Constitución. Sabemos que hay un alto componente de constituyentes, no solo de Ñuble, de Biobío, sino que de otras regiones del país, que llegan a la convención precisamente por su trayectoria como defensores ambientales en movimientos en particular relacionados con el agua en distintas comunidades. Y tenemos también el caso de la región de Valparaíso con Rodrigo Mundaca, que llega a ser gobernador regional en parte por una trayectoria desde ahí. Entonces claramente es uno de los temas claves del debate de hoy. Y este encuentro de la facultad, claro, reunió a los 5 constituyentes de distinto color político que pudieron ahí intercambiar puntos, dejando claro que son bastante las coincidencias de ellos en esta materia.
Claro, por supuesto, Joaquín, vamos a ir presentando algunas declaraciones que ha dejado este conversatorio. ¿Les parece en dirección si vamos en primera instancia con el exintendente y agricultor Martín Arrau? Hoy día otorga estos permisos de uso de agua, quién puede regular cuencas en casos de emergencia, quién construye infraestructura, quién financia todos los sistemas de agua potable, urbanos, rurales, en fin, el Estado es el principal actor en este sistema hídrico. Y entonces la discusión hay que centrarla lejos de las ideologías, de los eslogans, en la práctica, ¿no es cierto? Porque el agua sin infraestructura no se puede aprovechar, y es ahí donde viene este sentido práctico de la discusión hídrica que siempre hay que tener. Y este equilibrio que hay que buscar entre lo público y las personas, digamos, las personas que son los usuarios de agua finalmente. Entonces ese equilibrio es bien delicado. Si uno ve la experiencia comparada en otros países, se han buscado diferentes arreglos que muchas veces no tienen una cercanía al tema constitucional, de hecho. Ahí escuchábamos, Joaquín, uno de los convencionales de la región de Ñuble, y también ahí pedir la opinión a Gladys respecto a esta temática. Claro, antes que nada saludar, porque precisamente de la Facultad de Ingeniería Agrícola tenemos varios investigadores que los alcancé a divisar ahí en el conversatorio, así que un saludo a ellos son nuestro fuerte en la parte de agricultura. Precisamente están realizando investigación relacionada con seguridad hídrica, y yo creo que la clave es eso en esta nueva institucionalidad: tocar el tema de la seguridad hídrica, pensando que hay distintos usos del agua, pero necesitamos tener una provisión confiable y oportuna del agua en cantidad y calidad. Esto va mucho más allá, ¿cierto?, que de un color político. Esto tiene que ver cómo gestionamos nuestro territorio, cómo gestionamos específicamente nuestras cuencas hidrográficas, para poder tener este aprovisionamiento de agua. Y a nuestro modo de ver tiene que ser jerarquizado, en el sentido de que el consumo humano debiera ser una de la prioridad, conectada con la conservación de los ecosistemas. Y con eso ya tenemos grandes temas de trabajo, porque evidentemente Chile geográficamente es muy distinto, todas las cuencas son distintas, todas tienen diferentes usos, estamos haciendo distinto desarrollo en el territorio. Por lo tanto, solamente mirar una cuenca de otra, son mundos totalmente distintos, que tenemos que también asegurar agua para la producción de bienes o servicios o para el desarrollo socioeconómico. Entonces, yo creo que la clave de esta constituyente, como bien también se indicaba ahí, es precisamente poner el objetivo en la seguridad hídrica para la población, para los ecosistemas, para el desarrollo socioeconómico, entendiendo también que evidentemente tenemos que mirar la seguridad hídrica en un cambio climático. Y esto es complejo. Las decisiones van a tener que ser técnicas, va a tener que haber investigación detrás para poder precisamente llegar a este objetivo de seguridad hídrica. Y por el otro lado es súper importante poder tener sustentabilidad de las cuencas del territorio que en este momento estamos viviendo, es decir, ser buenos ancestros para, ¿cierto?, las futuras generaciones. Roberto, ahí también para hacerle las preguntas correspondientes a Gladys respecto a todo lo que también se ha desarrollado o se ha conversado en el último tiempo en torno al agua. Sí, lo que divide, porque claro, uno se sorprende de repente de algunas cosas en las que existe cierto consenso, en los que se podría llegar a cierto consenso en la convención, como que el derecho al agua, pero o la prioridad en el consumo humano, o que es un bien nacional de uso público, pero en el tema donde se ven las diferencias es si esa seguridad hídrica de la que habla la profesora Gladys implica cambiar el modelo de propiedad. Entonces, donde hoy día hay un modelo de propiedad basado en derechos de aprovechamiento de agua que son propiedad privada, a un sistema de concesiones donde el Estado les entrega un permiso de uso que tiene una caducidad y está condicionado a que se use efectivamente. Entonces ya no es propiedad privada. Eso le quería preguntar a la profesora si usted cree que es necesario cambiar el modelo para poder dar respuesta a estas necesidades de seguridad hídrica.
Bueno, primero que nada, yo no soy abogado, entonces evidentemente estos temas rayan, ¿cierto?, la seguridad hídrica con la institucionalidad ya más legal. Sí creo que es muy oportuno, ¿cierto?, antes de indicar si es uno o el otro el rol que tiene que haber de cambio de institucionalidad, yo creo que es súper importante mirar el territorio, ¿ya? Como probablemente bajo este mismo modelo, si se tiene conciencia del territorio y cómo va a cambiar, probablemente no tiene que ver con cambio de territorio, a lo mejor tiene que ver que este modelo que tenemos actualmente se conecte con el territorio, con el ciclo del agua y cómo está cambiando este ciclo del agua. Indistinto del modelo que tengamos, tenemos estresores muy grandes, que es la cantidad de agua que tenemos disponible para poder, ¿cierto?, satisfacer todas las necesidades. Entonces, no sé si es exactamente el modelo. Lo que sí tengo claro es que hay que conocer el territorio. Y ahí sí que a lo largo del país, nosotros no conocemos totalmente las cuencas donde estamos habitando y donde tenemos donde estamos viviendo, donde tenemos nuestro desarrollo socioeconómico. Por lo tanto, yo creo que sí Chile, y lo vi justo en un seminario que estuvimos hace un par de días atrás, donde se admitía, ¿cierto?, que no tenemos claridad cuánta agua tenemos como agua subterránea, no conocemos bien, ¿cierto?, nuestros acuíferos, y es esencial para tener, ¿cierto?, el conocimiento total de los recursos y la conexión superficial con la cantidad de acuíferos o agua que tenemos en los acuíferos disponibles. Mira, increíble no tener esos datos. Joaquín, ahí también para que puedas hacer la pregunta a Gladys y ahí también ir comentando respecto a las otras declaraciones de los convencionales constituyentes de la región de Ñuble. Sí, precisamente me estaba acordando con lo que planteaba la profesora, de que en este foro Carolina Sepúlveda, una de las constituyentes de la región, planteaba precisamente ese tema, que era necesario en este contexto, al momento de tomar decisiones, esto de tener una transparencia total de la información, conocer todo lo que se pueda conocer sobre la cantidad de agua de la que disponemos, cuánto se usa, cuánto la usan los distintos actores. Y también me acordaba de esa intervención, un tema en particular que le quería preguntar a la profesora Vidal a partir de la experiencia de ellos como CRIAM, si se está tomando realmente en cuenta en esta discusión el elemento del cambio climático que ya nos está siguiendo a paso, se nos viene encima, o sea, aquí en la provincia de Concepción, sí, los camiones de aljibe que reparten agua están cada vez más cerca de Concepción. De repente no lo tenemos muy en cuenta eso, pero es probablemente la señal principal de que hay un problema serio, y a partir de eso quería saber si efectivamente a su juicio, desde el trabajo que realizan como centro, hay conciencia realmente de esa amenaza en medio de esta discusión de repente es mucho más amplia cuando se habla de el agua como derecho. Quizás esta amenaza no está tan considerada. Sí, es un tema muy interesante, Joaquín. Desde el centro, total conciencia, obvio, somos un centro del agua. Si no tenemos claridad los estresores de los ecosistemas, más aún hay una línea de investigación que nosotros tenemos, que es la línea 3, ¿cierto?, que dice relación precisamente con la disponibilidad de recursos hídricos y la relación con las cuencas, ¿cierto?, y el cambio climático. Por lo tanto, desde el centro tenemos amplia claridad de esto, y tratamos con los productos que generamos también de darlo a conocer. Ahora, la mirada del país, si tiene conciencia de esto o no, yo diría que sí, ¿ya? Centros como el CRIAM, es un centro FONDAP de la ANIT, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, y así como este centro tiene otros centros partners, como es el Centro de Cambio Climático y Resiliencia. Ellos han trabajado mucho el tema de cambio climático y ellos han difundido mucho este tema. Por lo tanto, yo me atrevería a decir que este tema ya ha permeado, particularmente en este gobierno, ¿cierto?, ha permeado completamente. También decirles a ustedes que a través de las direcciones generales de agua de las distintas zonas se han dado algunos recursos para poder hacer levantamiento de información en aquellos espacios donde se necesite, sobre todo conocer el tema de agua subterránea,
porque tiene una implicación muy importante en las zonas rurales para agua de beber. Pero el problema es de que en un momento, ¿cierto?, todas estas localidades de zonas rurales, de los pozos ya no podía salir agua, y ahí recién se dieron cuenta que el cambio no era que venía, el cambio ya estaba ahí, llegó calladamente, ¿cierto?, y ya estaba, y sus pozos ya no tenían agua. A consecuencia de ello, los camiones aljibes, ¿cierto?, que fue a lo mejor una sesión paliativa, pero que se nos ha ido quedando en el tiempo. Entonces yo diría, para poder redondear esta respuesta, que no es solamente conciencia de los centros de investigación, que estamos haciendo eso, que evidentemente es nuestra labor, sino también que yo creo que esto ya está totalmente permeado a quienes nos están gobernando, ¿cierto? Pero no se puede resolver de un momento para otro. No es tan sencillo hacer investigación, ¿cierto?, en el territorio, hay mucho dinero detrás, pero yo creo que en la constituyente este tema va a estar totalmente sobre la mesa. Por lo tanto, todos aquellos que no sean todavía conscientes del cambio climático, de las implicancias, de la toma de decisiones técnicas que vamos a tener que hacer, evidentemente que este tema va a ser uno de los grandes temas, no solamente para el agua, sino para todos los otros temas que conciernen al país. Aprovechemos, Joaquín, ya que lo mencionabas, de revisar algunas de las declaraciones de Carolina Sepúlveda, que es emprendedora y además experta en medio ambiente. Y bueno, primero voy a empezar con lo que yo transmitía con respecto al agua cuando estaba conversando con todas las personas haciendo campaña. Yo primero creo que hay que establecer el derecho al agua con prioridad a las personas, un mínimo ecológico, después pequeña y mediana agricultura, agricultura industrial, industria y minería, y en ese orden. ¿Por qué? ¿Por qué digo este orden? Tenemos que fomentar las políticas públicas hacia los APR, hacia la mediana y pequeña agricultura, replicar lo que se hacía en los años 60, que se hacían pozos comunitarios, se mejoraban las canalizaciones, mayor cantidad de tranques, pero en forma territorial, no grandes represas, ¿ya? Y necesitamos también ese ambiente, en ese estilo. Ahí estamos escuchando una de las declaraciones respecto a este conversatorio, y aprovechemos inmediatamente de revisar también las declaraciones de Felipe Arboe, ex senador y ex subsecretario, bien digo, del Interior. Las constituciones son, como decía Giovanni Sartori, un traje a la medida de la sociedad. Y la que tenemos hoy día evidentemente no lo es. Nuestra constitución es de la década del 70, que fue promulgada en los 80, y los valores, principios y reglas que tenemos hoy día no son los que inspiran a nuestra sociedad actual. En consecuencia, es evidente que hay que cambiarla. Y el agua, o la regulación en materia de agua, o la consagración de derechos en esta materia, no es la excepción. Quiero plantear, por ejemplo, hacia la década del 70, cuando miraba los textos constitucionales, el agua no era considerado un derecho humano. Hoy el agua es considerado un derecho humano, fundamental. Roberto, ahí una de las declaraciones también de los convencionales constituyentes de Ñuble, que no era considerado un derecho, que uno pensaría que cómo ocurre esto, y bueno, por eso también surge lo del estallido social, por eso también ya estamos en todo este proceso constituyente. Sí, y me lleva a pensar dos cosas, así como se produjo el estallido social después de mucho tiempo postergando temas, postergando soluciones. Me pregunto si se hubiese respondido a tiempo con la infraestructura adecuada para, por ejemplo, abordar el problema del agua para consumo humano en zonas rurales, donde la imagen de los camiones aljibe es la postal de la ineficiencia. No sé si se hubiese atendido a tiempo ese problema, si no se hubiese llegado a los camiones aljibe, o si hubiesen sido solo una solución transitoria, estaríamos hoy día discutiendo sobre el agua, sobre los derechos y en el tema de la Constitución. A lo mejor sería un tema menos relevante. No sé si esta discusión es consecuencia de la ineficiencia al no haber abordado este problema a tiempo. ¿Qué opinan? Ok. A ver, Estaba ahí, esperando. usted es la experta. Adelante. Porque, no sé si yo lo percibo así, como por no atender los problemas a tiempo, nos vemos enfrentados a estos estallidos, y este estallido de la crisis del agua. Claro, hay un contexto de cambio climático, pero también hay un factor humano, ¿no?
Sí, y yo creo que más que factor humano, yo me limito al agua, evidentemente, pero quizás yo quisiera hacer notar la descentralización. Hay muchos factores, ya evidentemente estamos hablando del agua, hablamos del cambio climático, de las necesidades, desarrollo de país, ¿cierto? De un país que sea cada vez más sustentable, ¿cierto? Conservar ecosistemas, pero yo también trataría aquí con esto, y sobre todo pensando en que cada territorio nos desarrollamos distinto, es tocar el tema de la descentralización. Quizás estos problemas nos dimos cuenta ahora porque la gobernanza o el gobierno está actuando totalmente centralizado y a lo mejor la importancia de haber detectado estos problemas antes es que la descentralización, ¿cierto?, indicara cuáles son sus problemas y cómo van cambiando a través del tiempo. Eso evidentemente no ha ocurrido. Tuvimos hace muy poquitito una elección, ¿cierto?, a gobernador, que es como el primer paso para ver cómo va a funcionar esta descentralización, hasta dónde va a llegar esta descentralización. Y esto, ¿por qué lo pongo como un punto muy relevante, un factor muy relevante? Porque esto tiene que ver con conocimiento de cuenca. La descentralización significa conocer el territorio y también significa que las personas, ¿cierto?, que estamos viviendo en las regiones, todas con vocación distinta. Si no, piensen cuál es la vocación de las regiones del norte, netamente minera y a lo mejor un poquito turística, versus la región que estamos aquí, la de Ñuble, la del Biobío, que tiene una vocación totalmente distinta. Descentralización significa entender cómo nos estamos desarrollando, qué queremos en el futuro, y eso significa con qué contamos para ese futuro, ¿no? Entonces, esto quizás de que nos llegaron los camiones aljibe o nos llegó el cambio climático, a lo mejor también tiene otras aristas que yo estoy indicando una, seguro hay muchas más, ¿no? Pero que tiene que ver con que en las regiones podamos entender dónde estamos y a dónde queremos ir, cómo nos queremos planificar probablemente, qué recursos tenemos, pero eso también significa a lo mejor una reestructuración de la economía para no mirar el país solo desde Santiago, sino mirarlo desde todo su territorio. Las declaraciones de César Uribe, el líder ambiental y cofundador del movimiento Ñuble Libre, y ahí aprovechar también de hacer la última pregunta a Gladys. A ver, yo respecto a la Constitución, como también para seguir profundizando en eso, la Constitución del 80 crea un modelo, ¿cierto? Crea un tipo de sociedad que es ultramente mercantilizada, entre ellos los recursos naturales. Es un modelo que de alguna forma no funcionó, que evidentemente colapsó y que hizo que hoy día estemos con la necesidad de cambiarlo. Y en ese sentido, esta nueva mirada y ante esta crisis climática que todos consensuamos, porque la falta de agua, el aumento de la temperatura, la proliferación de incendios forestales, la pandemia desde mi punto de vista, tiene que ver con el desequilibrio, con lo que hemos ido haciendo como sociedad, como seres humanos, no solamente en Chile, evidentemente está un tema globalizado también. Ahí escuchábamos, Joaquín, y claro, es otra arista que no habíamos abordado respecto a esta temática. Sí, se plantea ahí efectivamente el impacto que todas estas decisiones han tenido como comunidad, no solo en nuestra realidad, o sea, lo que yo hacía referencia al inicio, la cantidad de constituyentes, de cargos de los que elegimos recientemente, donde van a estar personas que vienen precisamente del activismo ambiental. Y yo, más que una pregunta, a partir también de lo que decía Roberto y lo que decía la profesora Gladys, hacer como la reflexión de que ya muchos han hablado, expertos en fenómenos sociales también, de cómo el estallido tuvo anuncios previos, principalmente desde las regiones, que tenían que ver con temas de situaciones críticas que pasaban en los territorios en materia ambiental, en materia de conectividad. Estaban los casos de Magallanes, de Aysén, de Freirina, con esta planta faenadora de cerdos que generaba situaciones complejas de contaminación, las zonas saturadas de contaminación, las zonas de Quintero, Puchuncaví, Coronel, con las termoeléctricas. Entonces también es un poco la observación en línea con lo que dice el constituyente Uribe,
el trabajo el rol de las comunidades. Al final han sido las comunidades las que han ido levantando estas demandas, y ahí también los centros de investigación igual han cumplido un rol. En particular, en este caso estamos hablando del CRIAM, que también durante un tiempo eran centros que anunciaban esta situación, informaban de esto, transmitían conclusiones de estudios, y de repente no eran tan... la recepción por parte de las autoridades no era tan buena en esos momentos, si no me equivoco. Sí, lo dijo muy suave, Joaquín, no era tan buena, digamos, no nos tomaban en cuenta. Total, los investigadores están allá, ya ganaron sus proyectos, ¿cierto? Entonces, tranquilos, sigan investigando. Mire, pero yo soy súper positiva. Primero, quiero ser súper positiva con esta asamblea constituyente. Allí hay gente que viene de distintos puntos del territorio del país. Han recogido, ¿cierto?, lo que dice la ciudadanía, lo que dice el territorio, las problemáticas de las distintas partes del territorio. Por lo tanto, es gente que está mirando el futuro, ¿ya? Es gente que a lo mejor nació voy a ponerme mucho más atrás, en momentos distintos a los que nací yo, pero ellos han visto cómo ha sido este desarrollo, cómo han sido las cargas ambientales en el territorio, cuánto le ha dejado y cómo se proyecta, ¿cierto?, el futuro. Entonces, desde esa perspectiva, yo quiero ser súper positiva. Yo creo que esta constituyente nos va a traer solo buenas cosas. Desde los centros de investigación estamos trabajando para poder entregar evidencia científica. Entonces, también me quiero permitir aquí pasar, ¿cierto?, un aviso. Nosotros, este centro ya lleva 8 años de ejecución, estamos en el 8º año. Hemos ido generando a través del tiempo. Nuestra investigación la hemos traspasado a formas muy sencillas de entender que de repente ese es el problema de conexión de los centros que están en región, que me permito también decir que son muy importantes que cada región tenga su investigación. No es su investigación, porque esta investigación está avalada por partners internacionales, sino que conozcamos la realidad, ¿cierto?, desde una perspectiva científica que es neutral para poder tomar decisiones y evidentemente hacer política pública. Entonces nosotros hemos generado a través del tiempo una serie de documentación de este tipo. Por ejemplo, aquí hay un derecho humano al agua, aquí hay otro que tiene que ver con huella hídrica, pero y así mucha documentación, se llaman series comunicacionales CRIAM. CRIAM es el nombre del centro, y ahora estamos sacando una edición especial que reúne todo nuestro material en una serie comunicacional de constituyente. Esto lo vamos a lanzar precisamente el día 24 de ahora de junio a las 11:30. Por ahí creo que había un flyer, no sé si lo pueden pasar, y la idea es invitarlos a todos. Vamos a tener 3 constituyentes para este lanzamiento, y también contarles que desde nuestro centro hay una constituyente que fue electa, que es la doctora Maya Alve, que va a estar en ese conversatorio. Estamos muy contentos porque no es un centro de investigación aislada, está muy conectado con la realidad. Ahí está precisamente la invitación para todos ustedes. El conversatorio y el lanzamiento de esta serie comunicacional CRIAM, edición Proceso Constituyente, y me gusta también esto de tan positiva con todo lo que se viene en este proceso, y esa es la idea. Lamentablemente nos queda poquísimo tiempo, pero no podemos dejar fuera a la convencional Margarita Letelier ahí para ir finalizando, Roberto, para hacer ahí el último análisis respecto a todo lo que hemos estado conversando. Si alguien tiene la solución, bienvenida sea, ya que el daño por sequía lo estamos viendo de temporada en temporada. Usted va a Paseo a San Fabián y ve árboles por sequía muertos, arbustos, etc. Así que lo dicen los científicos, lo dicen todos los estudios, y el desenlace parece ser va más rápido de lo que se pensaba. Creo que nos va a pillar todavía estudiando el problema cuando nos veamos con una escasez ya excesiva. Ya nuestra cuenca no está dando abasto, y vemos zonas desertificadas o afectadas por la sequía desde Santiago hacia el sur. La quinta región está ya llegando al desierto, ya llegó. Ya. Entonces, lo tremendo de esto es que hay muchas medidas que tomar, pero el daño ya está hecho. Y esto
es por falta de la mirada en el largo plazo de los gobiernos. Pasa uno y otro, y solamente la mirada está a los 4 años de elección en elección. Sí. Roberto, adelante. Ahí está Margarita. Margarita aprovecha cualquier oportunidad, cualquier foro para defender el proyecto Embalse La Punilla. Entonces ahí advierte sobre, claro, la escasez hídrica en Ñuble, la amenaza para los agricultores que cada verano tienen menos agua para regar, y la necesidad del embalse Punilla, que han tenido que esperar tanto y que ha tenido tantos tropiezos. Entonces, y ahora justo se dio que en estos 5 constituyentes que tiene Ñuble, tenemos dos constituyentes que están contra el embalse Punilla. Uno es César Uribe, que apareció hace unos minutos, que es del movimiento Ñuble Libre, opositora a la construcción del embalse, y Carolina Sepúlveda también. Entonces ahí está creciendo. Hace poco el gobernador electo de Ñuble, Óscar Crisóstomo, también reiteró que no es partidario de la construcción del embalse La Punilla. Entonces se está generando también una creciente opinión de rechazo hacia los embalses en general como solución al problema de crisis hídrica. Profesora, no sé si usted, ¿cuál es su postura respecto a los embalses como una solución? Sí. Yo creo que, primero que nada, estoy cierto en un centro de investigación, primero que nada hay que ver la evidencia científica que hay de la instalación de este embalse. Yo sé que esto, no estoy en la región, no estoy exactamente en el problema, pero parece que esto se arrastra hace muchos años, ¿cierto?, del proyecto Embalse Punilla. Por lo tanto, a lo mejor el escenario era distinto. A lo mejor el escenario que hay ahora, ¿cierto?, tenemos menos nieve depositada en la cordillera, por lo tanto menos agua para realizar esta infraestructura. A lo mejor hay otras alternativas ahora a esto, o otro tipo de envase, o también ahora se está hablando mucho de infiltración a agua subterránea, ¿ya? Si tenemos agua de calidad y tenemos espacios, ¿cierto?, que no es en cualquier lado que podamos hacer infiltración, pero podemos guardar, ¿cierto?, en la parte subterránea, si es que conocemos bien las aguas subterráneas, a lo mejor hay otras alternativas. Entonces, solamente yo me limito a indicar que a lo mejor hay que hacer una reevaluación del embalse, y bueno, la toma de decisión, a mi modo de ver, siempre es política. O sea, uno entrega toda la documentación y habrá un ente que dirá si va a echar adelante ese proyecto o no, y tomará, evidentemente, así lo he visto en varios seminarios, uno entregará evidencia científica, pero va a haber un político que va a tener que evaluar esa evidencia científica en el contexto social y cómo quiere que sea el desarrollo de su región, ¿no? Así me atrevo a indicar cómo debiera ser para poder decidir si esto va a seguir o no, pero yo creo que este es un problema de muchos años que vuelve de vez en cuando, ¿cierto?, y se pone arriba de la mesa del mar. Gladys, bueno, lamentablemente el tiempo en televisión, ustedes lo saben, es breve. Te agradecemos la disposición de habernos acompañado durante esta jornada y estamos en contacto en una próxima oportunidad. Un placer, un gusto de haber estado con todos, bueno, y un saludo, y estamos aquí en lo que podamos ayudar en la Universidad de Concepción y en el CLIAN. Por supuesto, a Joaquín Urrutia, Roberto Fernández, agradecerles también. Esperamos encontrarnos en otra oportunidad ahí desde Radio Universidad de Concepción y desde Diario La Discusión. Diario y Radio La Discusión. Ahí nos encontramos en una próxima oportunidad, compañeros. Y de esta manera nosotros ya finalizamos Medios UDEC, agradeciendo su sintonía. Por supuesto, sigan en compañía del canal de televisión de la Universidad de Concepción. TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presentó Medios UDEC.